Entonces, ok. Entonces empezamos resolviendo estos 4 ejemplos. El primero me dice que cosecante de x por tangente de x es igual a secante de x. Entonces vamos a partir del lado más grande, ¿ya? En este caso del primer miembro, ¿ya? De ese primer miembro vamos a partir. Entonces vamos a dibujar, ok. Ya, entonces de este lado vamos a llegar a este otro lado. Entonces empezamos a anotar cosecante de x por tangente de x. ¿Qué puedo hacer ahí? Por ejemplo, secante es la inversa o la recíproca de coseno. Entonces, como es recíproca de coseno, todo esto en función de sen y de coseno podemos ir transformando. Cosecante es la recíproca de sen. Entonces, puedo anotar en vez de cosecante 1 sobre sen de x, ¿ya? Por igual, transformo, utilizo la otra identidad trigonométrica de tangente de x, que es igual a sen de x sobre coseno de x. Estas identidades se les había compartido, ¿no? En el formulario que se les ha pedido que impriman, ¿ya? Entonces lo van a ir revisando, por favor. Entonces seguimos haciendo nuestra operación, ¿ya? ¿Qué podemos hacer acá? Estamos multiplicando. Como estamos multiplicando, si se dan cuenta, si ambos son multiplicación, entonces puedo ir simplificando, ¿ya? Puedo simplificar este sen de x de acá abajo con este sen de x de acá arriba, ¿ya? Se eliminan, ¿ya? Se eliminan. Si se eliminan, ¿qué me va a quedar? Solo me va a quedar en la parte superior 1, ¿ya? Y en abajo, obviamente este es 1, ¿no ve? La simplificación. 1 por 1 va a ser 1. 1 por cos de x va a ser cos de x, ¿ya? Cos de x. Y 1 sobre cos de x, su recíproca llega a ser secante de x, ¿ya? Secante de x. Y fíjense, ya hemos llegado a lo que queríamos llegar, que era secante de x. Entonces, si hemos llegado, se ha demostrado que eso realmente es una identidad trigonométrica, ¿ya? Es una identidad trigonométrica. Continuamos con los otros ejemplos. Tenemos 3 ejemplos para resolver. Entonces, el siguiente me pide, miren, fíjense, me dice que 2 por sen cuadrado de x más cos cuadrado de x es igual a 1 más sen cuadrado de x, ¿ya? Entonces, ¿por cuál lado podemos comenzar? Como les dije, lo más recomendable es empezar por el más grande. Ya en este caso tenemos esto, ¿ya? Ahorita ya está en función de sen y de coseno, ¿ya? Ya está en función de sen y de coseno. Entonces, lo único que tendríamos que hacer acá son operaciones de reducción tal vez, ¿no? Sen cuadrado de x, todo podemos transformarlo en función de sen, porque acá en el otro lado de la igualdad, ¿ya? Tenemos sen, ¿ya? Entonces, este cos puedo transformarle en función de sen. Nos recordamos de una identidad trigonométrica, esa. A ver, ¿se acuerdan? Me decía, a ese costadito lo voy a hacer, sen cuadrado de x más cos cuadrado de x es igual a 1. De acá, si despejo coseno, este sen va a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces voy a tener que cos cuadrado de x es igual a 1 menos sen cuadrado de x. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que en vez de coseno, en vez de este coseno, yo le puedo anotar 1 menos sen cuadrado de x. Entonces hagamos eso. Empecemos por este lado. Entonces anoto ese lado de la igualdad. De ahí estamos comenzando. Entonces de aquí vamos a llegar a este otro lado. ¿Ya? Entonces 2 sen cuadrado de x más cos cuadrado de x. De ahí estamos comenzando. Entonces lo que dijimos, en vez de cos cuadrado de x, vamos a colocarle 1 menos sen cuadrado de x. Lo demás lo copiamos. Copio. 2 sen cuadrado de x más, ya directamente anoto es
Como es más, no es necesario el paréntesis, ¿ya? Si fuese negativo, sí necesitamos paréntesis, porque un signo negativo saben que cambia lo que está dentro del paréntesis, ¿ya? Entonces, 1 menos sen cuadrado de x. Así está. Ya todo está en función de seno. Ya todo está en función de seno. Y casualmente tengo dos términos, este y este, ¿ya? Son términos semejantes. Estas funciones trigonométricas son variables, chicos. Acuérdense de la variable x, y, z, ¿no ve? Con sus exponentes cuadrado, cubo y etcétera, ¿no ve? Dos términos eran semejantes y tenían la misma variable con su mismo exponente. En este caso, miren, la variable sen de x y su exponente es cuadrado. Acá también tengo la variable sen de x y con exponente cuadrado, entonces por eso son semejantes. Si son semejantes, entonces puedo proceder a sumar, ¿ya? Entonces continuemos, podemos sumar. Bueno, en este caso lo vamos a restar, porque este es positivo y este es negativo. Su coeficiente de este es 2, su coeficiente de este es 1. Por lo tanto, 2 menos 1 va a ser 1. Pero sabemos que el coeficiente 1 se sobreentiende. Así que solo anoto su variable, en este caso sen cuadrado de x. Se ha reducido esos dos términos semejantes. Entonces, ¿qué más anoto? Ah, el tercer término que era más 1. ¿Ya? Ahora esto lo puedo modificar, lo puedo cambiar de lugar si desean. Entonces lo puedo colocar 1 más en cuadrado de x, ¿ya? Porque el orden de los factores, bueno, en este caso, el orden de los sumandos no altera la suma total, ¿no ve? Entonces la propiedad conmutativa me permite hacer eso. Entonces hasta ahí ya hemos demostrado, ¿ya? Ya hemos demostrado la identidad trigonométrica. Ya hemos llegado hacia el otro lado, miren, 1 más en cuadrado de x, ¿ya? Sigamos con el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo tengo 1 menos cos de x sobre 1 más cos de x, que tiene que ser igual a cosecante de x menos cotangente de x, todo elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿por qué lado podemos comenzar? ¿Ya? ¿Por qué lado podemos comenzar? En este lado, bueno, tendríamos que hacer ciertos artificios, como lo han visto en los videos, ¿no? Que les había indicado. ¿Qué tal si comenzamos por el segundo miembro? ¿Ya? Fíjense, yo puedo transformarlo los dos en función de sen y coseno, ¿ya? Y elevarlo al cuadrado. Entonces, empecemos por el segundo miembro. Eso quiere decir que de aquí tengo que llegar hasta este otro lado, ¿ya? De aquí voy a partir, ¿ya? Del segundo miembro voy a partir. Entonces, partimos del segundo miembro. Entonces, digo, cosecante de x menos cotangente de x todo elevado al cuadrado, ¿ya? Como les dije, podemos llevarlo todo en función de sen y de coseno. Cosecante es la recíproca de sen. Entonces, en vez de cosecante, yo le puedo colocar 1 sobre sen de x, ¿ve? Menos, en vez de cotangente, puedo colocarle igual su recíproca, ¿ya? Entonces, va a ser coseno de x sobre sen de x, ¿ya? Entonces nos acordamos de estas identidades trigonométricas. Vamos a anotarlas acá arribita. Entonces, teníamos esto, ¿no? Cosecante de x va a ser igual a 1 sobre sen de x, ¿no? Una identidad recíproca. Y cotangente de x es igual a cos de x sobre sen de x, ¿no? Estas dos identidades. Eso es lo que estoy utilizando. Y no nos olvidemos que todo esto, perdón, estamos rayando mal. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, todo esto está elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, podemos hacer operaciones dentro del paréntesis, ¿ya? Podemos hacer operaciones dentro del paréntesis. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense, tengo dos fracciones.
Y estas dos fracciones tienen el mismo denominador, ¿ya? O sea, son fracciones homogéneas. ¿Cómo se resuelve fracciones homogéneas? Se copia el mismo denominador y se opera directamente los numeradores. O sea, copio el mismo denominador que va a ser sen de x y directamente resuelvo el numerador, o sea, 1 menos cos de x. Y esto obviamente es elevado al cuadrado. Este cuadrado puedo separarlo ya arriba y puedo separarlo abajo, ¿ya? En la parte de arriba voy a tener 1 menos cos de x elevado al cuadrado. Y abajo voy a tener sen cuadrado de x, ¿ya? Continúo en la parte de abajo, aquí. Entonces, ¿qué puedo hacer acá arriba? ¿Ya? Lo voy a mantener por mientras, ¿ya? Lo voy a mantener. Lo de abajo voy a utilizar otra identidad trigonométrica. En la parte de abajo voy a utilizar otra identidad trigonométrica, ¿ya? Que es esta. Acordémonos que viene de la pitagórica. Entonces, decimos coseno, ¿ya? Cos cuadrado de x, mejor dicho, perdón, sen queremos manejar, ¿no es? Sen estamos trabajando. Entonces, sen cuadrado de x es igual a 1 menos cos cuadrado de x. Esta identidad trigonométrica voy a utilizar, ¿ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en vez de sen cuadrado de x, voy a colocarle 1 menos cos cuadrado de x acá. ¿No? Cambiamos el color y colocamos 1 menos cos cuadrado de x. ¿Ya? Ahora, esto es una diferencia de cuadrados, porque aquí tranquilamente yo le puedo colocar cuadrado, porque 1 al cuadrado siempre va a ser 1 nomás. 1 por 1 es 1. Entonces, fíjense lo que he transformado. Lo que tengo acá abajo es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo se resuelve una diferencia de cuadrados? Se abre dos paréntesis, ¿ya? En uno se va a sumar y el otro se va a restar, ¿ya? Va a ser la suma por la diferencia de dos mismas cantidades. O sea, 1, 1 y cos de x, los dos términos. Fíjense. Esa diferencia de cuadrados se ha transformado en esta operación, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Arriba copio lo que tengo. Miren, este valor de acá es igual que este otro de acá. Entonces, se pueden simplificar uno de estos con todo esto. Se ha eliminado. ¿Qué es lo que me está quedando? Me está quedando, arriba me está quedando 1 menos cos de x porque teníamos 2. 1 se ha simplificado. Y abajo me está quedando 1 más coseno de x. Y ya hemos llegado a ese valor que queríamos llegar, miren, ya hemos llegado. Por lo tanto, sí se ha demostrado esa identidad trigonométrica. Ya se ha demostrado. Entonces hemos partido del segundo miembro para llegar al tercer miembro. ¿Ya? De todas formas, esto lo van a tener en grabación, lo van a poder ver. Sigamos avanzando. Veamos el último ejercicio, el último ejemplo. Entonces, en el último ejemplo, me está pidiendo demostrar esta identidad trigonométrica. ¿Ya? Entonces, ¿por dónde podemos partir? Vamos a partir por el lado más grande. Vamos a partir de esto para llegar a este otro lado. ¿Ya? Entonces, partamos de este lado. Entonces, digo 1 menos sen de x sobre secante de x menos tangente de x elevado al cuadrado. De ahí voy a partir, ¿ya? ¿Qué es lo que puedo hacer? Puedo convertir el numerador, ¿ya? Secante y tangente lo puedo convertir en función de sen y de coseno, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. La parte de arriba lo dejamos como está. Como está lo vamos a dejar. En la parte de abajo vamos a hacer operaciones. ¿Eso qué quiere decir? En vez de secante, ¿qué puedo colocar? ¿Cuál es la recíproca de secante?
Aquí anotamos. Secante de X es igual a 1 sobre coseno de X. SC, acuérdense, ¿de nuevo? Tienen que ser letras diferentes. Y de tangente, nos acordamos de tangente de X, es igual a sen de X sobre coseno de X. Y eso ustedes lo tienen en su formulario, ¿ya? Entonces, es lo que vamos a reemplazar acá. Entonces, vamos reemplazando. Entonces, en vez de secante, voy a colocarle 1 sobre coseno de X menos. Y en vez de tangente, voy a colocarle sen de X sobre cos de X. Todo elevado al cuadrado. Seguimos. Entonces, en la parte de arriba no voy a hacer nada, ¿ya? En la parte de arriba lo voy a volver a copiar como está. En la parte de abajo sí voy a ir reduciendo, ya voy a ir resolviendo. Entonces, la parte de arriba copiamos 1 menos sen de X. La parte de abajo, otra vez tengo dos fracciones homogéneas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el denominador se copia el mismo, ya se copia el mismo denominador. Y en la parte de arriba, fíjense, se opera de forma directa, o sea, 1 menos sen de X. Todo elevado al cuadrado. Igual vuelvo a repartir el cuadrado, ya vuelvo a repartir el cuadrado. 1 menos sen de X. Y reparto 1 menos sen de X al cuadrado. Y abajo cos cuadrado de X. Continúo en la parte de abajo. Entonces, nuevamente arriba, bueno, ahora, ¿qué podemos hacer acá? Es una fracción de fracción. Entonces vamos a multiplicar extremos con extremos, medios con medios, ¿ya? Vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Acá se sobreentiende que tiene 1 por si acaso, ¿ya? De acá se sobreentiende que tiene la unidad como denominador, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener como resultado? Vamos a tener 1 menos sen de X por coseno cuadrado de X. Todo sobre 1 menos sen de X elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que he hecho, multiplicar extremos con extremos, medios con medios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo de similar en arriba y abajo? Fíjense el paréntesis, son iguales. 1 menos sen de X y 1 menos sen de X también abajo. Solo que acá abajo hay 2. Entonces, uno de estos voy a simplificar con este paréntesis de la parte superior. De esta forma. Entonces, simplificamos este con este. Ya se elimina. Ahora, puedo transformar, a ver, acá. Fíjense, me acuerdo de acá, de otra identidad trigonométrica. Coseno cuadrado de X es igual a 1 menos sen cuadrado de X. Esa identidad voy a utilizar acá. Voy a transformarle a coseno cuadrado de X. ¿Ya? En vez de cos cuadrado de X, voy a colocarle 1 menos sen cuadrado de X. Abajo tenía 2, me queda solamente 1 ahora. Ojo que esto no puedo simplificar, tengan mucho cuidado de acá, ¿ya? Los dos términos tendrían que ser iguales a los dos términos del denominador para poder eliminarlos. No son iguales, ¿por qué? Porque aquí en el sen hay un cuadrado, ¿ya? Así que no me permite simplificar eso. ¿Ya? Entonces tengo que seguir haciendo operaciones acá antes de simplificar. Y ojo, no puedo simplificar el 1 con el 1 porque es una resta. Solo se pueden simplificar cantidades que se están multiplicando, como en este caso. Es una multiplicación, así que por separado yo puedo simplificarlos. En cambio acá no se puede, ¿ya? Tiene que ser totalmente igual arriba y totalmente igual abajo para poder simplificarlos. Entonces lo que vamos a hacer arriba es otra vez trabajar con una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Esto se convierte en una diferencia de cuadrados. Y eso me permite abrir dos paréntesis. ¿Ya? Donde uno se suma y el otro se resta. Y reparto los dos términos. En este caso, uno es el primer término y el segundo término llega a ser
sen de x, ¿ya? Aquí está sen de x. Y abajo sigo anotando 1 menos sen de x. Ahora sí puedo, miren, voy a colocarlo esto entre paréntesis para que me entiendan. Todo esto del denominador puedo eliminarle con todo esto de acá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está multiplicando acá. Entonces, esto con esto se simplifica. Eso sí se puede simplificar. ¿Ya? Entonces, simplificamos todo esto con todo esto. ¿Y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 1 más sen de x. Y con eso ya hemos demostrado, ¿ya? Con eso ya ha quedado demostrado esta identidad, porque hemos partido de más grande y hemos llegado a 1 más sen de x. Aquí está, 1 más sen de x. Así voy a dejar de grabar